Hola, en esta sesión vamos a trabajar con cadenas de caracteres en C y para ello vamos a realizar un programa básico en C, un sencillo Hola Mundo. Luego vamos a ver cómo se representan los caracteres. A continuación vamos a imprimir una tabla de caracteres ASCII para que comprendamos cómo se almacenan en C los caracteres y cómo los podemos utilizar. Y para terminar vamos a hacer una pequeña utilidad para contar las ocurrencias de caracteres en una cadena en un string, ¿no? Que al fin y al cabo un string es una cadena de caracteres. Los requisitos previos pues sería por unos conocimientos básicos de C, partiendo de saber realizar un hola mundo sería suficiente, y obviamente tener un compilador para poder compilar y ejecutar el programa que estamos realizando. Nuestro programa, y para ello pues incluimos la librería imprescindible de entrada-salida y hacemos este programa básico, este Hola Mundo, lo cual siempre recomiendo hacer esta comprobación básica para ver que todo funciona bien. Compilamos nuestro programa, que si todo va bien pues tiene que funcionar, tiene que compilar correctamente, y lo ejecutamos. Bien, ya tenemos nuestro Hola Mundo. Lo siguiente que vamos a ver es cómo trabajar con caracteres, cómo podemos trabajar con caracteres. Al fin y al cabo, para nosotros un carácter será pues un elemento que está almacenado en un vector, de caracteres. Por ejemplo, vamos a poner este vector que tiene pues una posición. Este vector de una posición tendrá un carácter. Entonces nosotros en este vector, en la posición 0, pues tenemos el carácter A. Y lo que vamos a imprimir va a ser este carácter. Para ello lo imprimimos, vector en la posición 0. Bien, pues si todo va bien, lo compilamos y lo ejecutamos. Bien. A veces se puede producir el error de que utilicemos vectores, utilicemos strings, confundamos qué es una cosa, qué es una otra. Porque si queremos utilizarlo como si fuera un string, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto es un vector de caracteres, no es un string. Para utilizar un string tendríamos que utilizar pues la librería de caracteres, la librería para el manejo de string correspondiente. Nosotros vamos a trabajar en esta sesión solamente con caracteres. Es por ello que vamos a rehacer nuestro pequeño programa para que funcione muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las cadenas de caracteres que recibimos a través de la línea de comando, lo que conocemos con el main, los parámetros del main. Tenemos argc, luego tenemos char puntero, argv, y aquí recibimos los parámetros. Bien, estos parámetros vamos a imprimir los parámetros que recibimos. Por ejemplo, vamos a trabajar con el número de parámetros, que va a ser argc. Igual vamos a ir compilando, va viendo que todo funciona correctamente. Número de parámetros 1. ¿Veis? Este número de parámetros 1, si imprimimos este parámetro, que será el contenido de argv, podemos hacerlo como si fuera un string y hacemos argv en la posición 0, porque ahora solo hemos recibido ese parámetro. Vemos que es .pro, que es el nombre de nuestro programa. Si tuviéramos otro parámetro, podríamos imprimirlo a continuación.
Pero lo que vamos a hacer para no dar lugar a errores, vamos a hacer un bucle que comience en 0 y que funcione mientras sea menor o igual, bueno, menor que el número de parámetros. Va a ir incrementándose y lo que va a imprimir aquí será los parámetros, los distintos parámetros que tenga. Entonces aquí vamos a sustituir, muy bien, y vamos a sustituir aquí con el índice, ¿de acuerdo? Bien, pues compilamos, ejecutamos y tenemos un parámetro. Si ponemos aquí param 1, param 2, vale. Param 1, param 2, veis que tenemos, son 3 parámetros, el nombre del programa más los 2 parámetros que hemos pasado. Bien, pero al comenzar esta sesión he dicho que íbamos a trabajar con caracteres y no con strings. Vamos a ver esa correspondencia. Al fin y al cabo, un carácter, una cadena de caracteres, un string es una cadena de caracteres que finaliza con un carácter en concreto. Ese carácter con el que finalizan es el barra 0. O sea que si este parámetro que tenemos, que hemos imprimido aquí, param1, en realidad la representación interna sería param1 barra 0. Bien, ¿cómo podemos imprimir estos parámetros? Bien, para imprimirlo podemos sustituir esta función, podemos sustituirlo por un bucle j. Ahora decimos que argv en la posición i, en la posición j, sea distinto de ese carácter j++. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿O qué tenemos que imprimir aquí? Vamos a imprimir caracteres mientras vamos a imprimir los caracteres de ese parámetro, vamos a recorrer los caracteres de esa cadena mientras sea distinto del carácter final que indica que es un string. Entonces, bueno, al final por formato vamos a imprimir un salto de línea que nos permita pues separar los resultados. Compilamos y ejecutamos igual que antes. Y bueno, vemos que no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, vamos a revisar nuestro código. Obviamente es un carácter. Aquí estamos imprimiendo argv en la posición i. Vale, j no se ha inicializado a 0. ¿Lo veis? Estos detalles, pues bueno, hay que estar aquí, hay que estar pendiente. Si no, no funciona. El índice es erróneo. Bien, pues ya hemos visto cómo imprimir una cadena de caracteres como si fuera un string. Al fin y al cabo esto nos serviría para ello. Pero bueno, ahora mismo ya sabemos cómo se representan internamente esas cadenas de caracteres dentro de los vectores. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se representan numéricamente en la tabla ASCII, qué correspondencia tienen, o relación tienen los enteros con los caracteres. Bien. Para ello, simplemente vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a coger y vamos a imprimir como si fuera un entero el carácter a. Bien. Bien, si compilamos, ejecutamos. Bien, 97. ¿Qué significa esto de 97? Si yo ahora digo, bueno, voy a imprimir ese número, ¿qué relación tiene con el carácter? ¿No? Con el carácter que estoy representando. Bien,
compilo, ejecuto y veo que el 97 se corresponde con la A. Y si quiero, por ejemplo, ver la B, ¿qué representación tiene la B? Me compilo, el 98. Hay una relación numérica. Vemos que el carácter se representa por un número. Y este número es lo que se conoce como la tabla, su representación en la tabla ASCII. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir una tabla que tenga, por ejemplo, el carácter, bueno, el carácter, luego el código, el número, el código ASCII, y entonces quiero imprimirlos todos desde de la A a la Z. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues como siempre recurrimos a un bucle y bueno, igual a 0. No, vamos a empezar por la A. La A tiene un valor numérico, como hemos visto, entonces empezamos con ese valor, que es la representación del código ASCII. Mientras I sea menor que Z, bueno, menor o igual, porque queremos imprimir también la Z, e incrementamos. Bien, ¿qué queremos imprimir? Bien, para mantener un poco el formato, simplemente queremos imprimir, pues vamos a ver, por ejemplo aquí, tanto por ciento I, no, la C, que va a ser el carácter. Bien, y a continuación el código ASCII, que vamos a formatearlo pues con 3 dígitos. Bien, y añadimos el código, el carácter, sería I, que sería la representación numérica para tanto el carácter como su representación numérica. Bien, compilamos y ejecutamos. Bien, pues aquí tenemos nuestra tabla ASCII. El carácter corresponde con su código ASCII. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, o lo que queremos conseguir, es esta tabla ampliarla de forma que aquí se muestren las ocurrencias, los caracteres, las ocurrencias de un parámetro que le pasamos a nuestro programa. Entonces ese parámetro estará compuesto por unos caracteres, entonces queremos contar las ocurrencias de esos caracteres en la tabla ASCII. Por ejemplo, la A se repite 5 veces, la C 0, la D se repite 2. Entonces para ello aceptaremos el parámetro, aceptaremos el parámetro a través de programa. Entonces tendremos pues, hola mundo, por ejemplo, y la salida incluirá una tercera columna, de ocurrencias. Bien, para ello necesitamos un vector de enteros que cuente las ocurrencias, y este vector va a tener un tamaño de 255, porque la tabla ASCII tiene ese tamaño en principio. Entonces nosotros en las posiciones correspondientes de la A, con la 97, ¿no? A, que es la 97, hasta la Z, que es la 122, guardaremos esas ocurrencias en las posiciones correspondientes. Importante, siempre inicializar los vectores. Si no lo hacemos, tendremos resultados pues inesperados. Como que los valores no empiezan de cero, suman, hay pues, basura en esa posición, entonces siempre es recomendable inicializarlo. Como siempre os recomiendo, cada vez que hagamos algún cambio, compilamos, ejecutamos y vemos que todo sigue funcionando correctamente. Y ahora, ¿cómo ejecutamos las ocurrencias? Tendremos que recorrer el array de entrada, este array que hemos hecho anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a realizar un bucle, como siempre nuestro índice, variable local dentro de nuestros bucles. Vamos a trabajar con argv en la posición
1, que es donde va a estar ese primer parámetro, que es lo que vamos a trabajar. Entonces, mientras, igual que hemos hecho antes, mientras argv en la posición 1 dentro de i sea distinto de ese carácter final de cadena, pues vamos a seguir, vamos a aumentar y aquí vamos a imprimirlo para ver que todo funciona bien y que vamos a imprimir un carácter, ¿de acuerdo? argv posición 1, que ahí está nuestro primer parámetro, bueno, el segundo en realidad, primero es el nombre de la función, el segundo es el primer parámetro, y aquí imprimimos el carácter correspondiente. Bien, terminamos con formato, añadiendo el salto de línea, y vamos a compilar y a continuación ejecutarlo. Vemos que se ha imprimido nuestra cadena Hola Mundo, que es el primer parámetro. Como veis, lo he puesto entre comillas, porque si no fuera entre comillas serían dos parámetros. Vamos a mostrarlo. Si yo quito las comillas, veis que solo coge, coge este parámetro que sería hola y el siguiente parámetro sería mundo. Ya, bien, vamos ahora a contar las ocurrencias de cada una de esas letras en nuestra cadena. Pero seguimos con nuestro caso de estudio, que es este, con esta cadena Hola Mundo. Bien, pues como aquí recorremos nuestro vector, nuestro string, lo que vamos a hacer es contar. Como tenemos inicializado a 0 las ocurrencias, simplemente tendremos que las ocurrencias, ¿en qué posición? Pues la posición del código ASCII correspondiente a ese carácter, que ya estamos imprimiéndolo. Al fin y al cabo, sería ese valor, este valor que es el carácter. argv 1 y en esa posición del vector aumentamos. Como siempre, vamos a compilar para ver que no se ha roto nada. Bien, el programa sigue funcionando igual, no ha habido ningún cambio, pero ahora sí que vamos a añadir nuestra columna de ocurrencias. Bien, simplemente para ocurrencias, pues tanto por ciento, no sí, por ejemplo, formateamos. ¿Y qué valor vamos a tener aquí? Pues va a ser ocurrencias en la posición i, que sería el índice del carácter. Vamos a ver que esto compila sin problemas y ahora vamos a ver nuestras ocurrencias. Bien, hola mundo, pues la A se repite una vez, ¿no? Luego la O son dos veces, pues vamos a la O, dos ocurrencias, y aquí tenemos contadas las ocurrencias. Si quisiéramos mostrar solo pues las columnas que tienen ocurrencias, ¿cómo lo haríamos? Bueno, se podría hacer aprovechando viendo si esas ocurrencias son distintos de 0 o si las ocurrencias son verdaderas. Esto lo podríamos hacer así. Enviamos, ejecutamos, entonces solo nos daría las ocurrencias donde hay ocurrencias, aunque bueno, esta es una forma de hacerlo aprovechando capacidades de C o de programación, pero bueno, también se podía hacer de una forma más clara, pues bueno, si ocurrencias en la posición i es distinto de 0, ¿no? O sea que tiene alguna ocurrencia. Entonces, si tiene alguna ocurrencia, entonces lo imprimimos igual. Compilamos, ejecutamos y ya tenemos nuestra tablita con las ocurrencias. Bueno, vamos a dejarlo así. Y bueno, y aquí tenemos nuestra tabla con las ocurrencias. Al final la duración ha sido bastante superior, pero bueno, para
terminar vamos a hacer un poco de refactorización de código, que siempre viene bien. Uno va a ser, para imprimir la tabla, otro para inicializar el vector y otro para contar las ocurrencias. Para ello pues vamos a tener una función que sea contar ocurrencias, que se le pasa el vector con las ocurrencias, el número de ocurrencias, que estará a 0 obviamente al principio, y la cadena de la que queremos contar esas ocurrencias. Luego tendremos la función de, por ejemplo, inicializar vector enteros, int, que lo vamos a inicializar a 0 y va a ser un vector, en nuestro caso será un vector de enteros. Esto lo vamos a poner antes porque lo vamos a utilizar antes. Y al final vamos a hacer la de imprimir nuestra lista ASCII, que esta lista será el vector, ¿no? El vector con las ocurrencias. Entonces aquí le pasaremos int o vector de ocurrencias. Bueno, vamos a compilar viendo que todo esto está bien. Y ahora no hay ningún cambio, lo único que vamos a hacer es ir completando. En el vector vamos a hacer este y bueno, vamos a hacer también este y este también. Bueno, aquí tenemos un fallito. Vale. Inivector. ¿Qué va a ir en inivector? Bueno, vamos a copiar estas inicializaciones. Bien, lo pegamos y este vector será este vector. Este es el que cuenta las ocurrencias. ¿Cómo lo llamamos? Pues nada. Inivector ocurrencias. Bien, comprobamos que funciona correctamente. Bien, sí, cuenta. Luego vamos a inicializar o vamos a refactorizar, contar incidencias. Ahí lo tenemos. Comprobamos char, lo que sería, se sustituiría por c, igual que aquí. Aquí tenemos y aquí también. Y este sería el vector de ocurrencias. No, este sería el vector de ocurrencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí contamos se cuenta, se imprime la cadena, se cuentan las ocurrencias. Ahora lo llamamos, bueno, vamos a imprimir este últimamente para el formato y lo llamamos, que sería contar ocurrencias y tiene el vector de ocurrencias y argv en su posición 1. Vamos a ver que todo funcione correctamente. O un declared. Bien, sí, porque este es ocurrencias. Ok, vamos a ejecutarlo y funciona correctamente. Y por último vamos a refactorizar el código a la función printASCII. Bueno, pues vamos allá, copiamos, pegamos su contenido, vemos de utilizar correctamente las variables y al final llamamos a la función printASCII y le pasamos ocurrencias. Bien, pues si todo va bien, esto debería de compilarse. No, algo falla. ¿Por qué? Falla en la línea 24, printf ocurrencias. Vale, muy bien. Sería print ASCII ocurrencias. Eso es. Bien, compilamos
y ejecutamos. Y ahí tenemos el resultado final de nuestro programa para trabajar con caracteres e imprimir nuestra tabla ASCII con las ocurrencias en una cadena de caracteres. Hasta luego, adiós.